Turquía es una nación moderna y dinámica que se eleva en la tierra donde nació la civilización. Es un país inmenso, repleto de diversos tesoros culturales, incluidos 18 lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO, y alberga algunos de los paisajes más increíbles de la Tierra. El nómada digital Andrew Evans es un reportero de campo que ha recorrido más de 100 países para National Geographic. En esta serie recorrerá Turquía, siguiendo las antiguas rutas comerciales, desde Anatolia Oriental hasta Estambul, para descubrir una Turquía que se sale de las rutas turísticas. Comienzo el siguiente tramo de mi viaje por Turquía, acampado en las pendientes rocosas del monte Nemrut, así que mañana espero despertarme y ver algo espectacular. Joyas ocultas de Turquía, las ciudades perdidas de Anatolia. La antigua Anatolia abarca una gran parte de la Turquía moderna. Al ser el punto de encuentro entre Asia y Europa, está repleta de riquezas históricas. Andrew comenzará su viaje en el sudeste, con un despertar épico en el monte Nemrut. Esta es la recompensa de una larga noche en la montaña. Esta luz espléndida de un día nuevo. El amanecer, el ritual diario de ver la primera luz del día, tan antiguo como estas montañas. A pesar de todas las historias que tengamos o las películas que hagamos, este sigue siendo el mayor espectáculo de la Tierra. El monte Nemrut se eleva a 2000 metros de altura y domina el paisaje que lo rodea. La trepidante escalada hasta la cumbre se ve recompensada por uno de los mejores panoramas de toda Turquía. Si bien Nemrut ofrece más que unas vistas sobrecogedoras. También es una montaña de antiguas maravillas. Estas estatuas colosales han convertido a la montaña en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Muchos arqueólogos, incluida una leyenda de National Geographic, las han estudiado junto a las inmensas ruinas de la cima hechas por el hombre. Cuando era niño, descubrí el monte Nemrut en las páginas del National Geographic gracias a Teresa Gould, una intrépida arqueóloga que dedicó su vida a estudiar este lugar. Teresa Gould se fijó en el monte Nemrut por primera vez en 1947. En esa época era una montaña de misterios, pero después de años de incansable trabajo, empezó a desvelar los secretos de Nemrut. Esta es la cara del rey Antíoco I. Eligió el monte Nemrut como emplazamiento para su inmenso mausoleo. Hace 2000 años aproximadamente, gobernó todo este reino, enclavado entre los imperios romano y persa. El descubrimiento de Gould demostró que el rey Antíoco fue el vínculo clave entre Oriente y Occidente. Se sostiene que estaba relacionado con el rey macedonio Alejandro Magno y el rey persa Darío I. ¿De dónde proceden estas cabezas gigantes? Bueno, en realidad proceden de las estatuas de ahí arriba. ¿Y cómo es que las cabezas acabaron aquí abajo? Por el paso del tiempo, los terremotos, la erosión. ¿Todos perdieron las cabezas? Todos perdieron las cabezas.
El trabajo de Tirisa para desvelar los secretos en Nemrut inspiró a la documentalista Yotze Koyantxu a hacer un documental sobre la vida y época de la famosa arqueóloga. Tirisa Gould situó el monte Nemrut en el mapa para todo el mundo. Fue una persona muy importante que arrojó luz sobre todo lo que vemos aquí. Se quedó en este lugar durante largos periodos de tiempo. Era muy conocida entre los residentes. La llamaban la reina de la montaña. ¿Es el rey Antíoco? No, el segundo. El segundo, vale. Sí. ¿Fue un buen rey? Se le consideró un buen rey, sí. Fue un pacificador. ¿Y estas otras estatuas de aquí? Son estatuas de dioses, tanto persas como griegos. Es magnífico, es muy realista. Este dios es Zeus. Claro, Zeus, con el rayo. Con el rayo, sí. Es muy curioso que el rey se colocara al mismo nivel que los dioses. Sí. Se pusieron todos juntos. Sí, en realidad su intención era convertirse en un dios más y vivir la vida eterna junto a ellos. Antíoco fue un diplomático astuto y mantuvo su reino en la posición correcta de los imperios poderosos. Asimismo, como estaba ubicado en un cruce importante del río Éufrates, también capitalizó el comercio. Bajo el reinado de Antíoco, el reino se hizo próspero gracias al comercio entre Oriente y Occidente. Para que Andrew pueda explorar la importancia de estas primeras rutas comerciales, se dirige al oeste, siguiendo los mismos caminos que pisaron los mercaderes asiáticos. Su primera parada es en un paisaje asombroso e igualmente extraordinario en la historia de la humanidad. La maravilla arqueológica de esta región la ha convertido en un paraíso para los exploradores. Puede parecer sacada de un libro de historia, pero en realidad estas formaciones incomparables se han ido esculpiendo mediante la erosión a lo largo de millones de años. Andrew se ha subido a lomos de un amigo de 4 patas para disfrutar este terreno imponente. Los altísimos pináculos se conocen como chimeneas de hadas, y las estrechas crestas ofrecen unas vistas grandiosas de un espectáculo épico. Es un espectáculo realmente colosal. Cientos de globos, las formaciones históricas, el paisaje, el cielo, es tremendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gunaiden. Gunaiden. Cientos de globos aerostáticos inundan el cielo cada semana, lo que hace que Capadocia sea uno de los principales destinos para volar en globo. Andrew no ha venido solo aquí para contemplar las rocas extravagantes, sino para investigar los secretos en las profundidades de este paisaje perforado.
Atraído por la curiosidad de los misterios de la multitud de aberturas de cuevas, no está preparado para los tesoros artísticos ocultos detrás de esta fachada de nido de abeja. Capadocia tiene una gran cantidad de paisajes cautivadores para explorar. Y en su centro se encuentra la ciudad histórica de Goreme. Los primeros cristianos se inspiraron en el poder de la erosión y, escapando de la persecución, excavaron las formaciones rocosas. Estas misteriosas estructuras de nido de abeja contienen una gran riqueza de tesoros ocultos. Para descubrir qué guarda su interior, la primera escala de Andrew es en el Museo al Aire Libre de Goreme, donde el historiador de arte, Mustafa Oyson, revelará los secretos de las chimeneas de hadas. ¿Cuándo vinieron los primeros cristianos a Capadocia? Probablemente en el siglo II. La gente sabía de Capadocia y de las poblaciones de cristianos que había aquí. ¿Y originalmente había una fachada que sobresalía aquí? Sí, esta fachada es muy peculiar por todos estos sitios. En la actualidad sigue estando en muy buen estado. Sí. El primer ejemplo de Mustafa sobre las maravillas ocultas de Goreme es un lugar conocido simplemente como la Iglesia Oscura. Es exquisita. Ya reconozco las escenas. Tenemos el nacimiento de Cristo. Tenemos la crucifixión, la resurrección y la última cena. Sí. El arte de Goreme es un testimonio de la devoción religiosa de sus habitantes antiguos. Estas pinturas son espléndidas. Están muy bien conservadas. Parece que algunas pinturas se hubiesen hecho ayer. ¿Por qué se conservan tan bien? Esta iglesia se ha utilizado durante mucho tiempo como palomar. Siempre que las palomas están dentro, se cierra la entrada a los visitantes y por eso se conserva tan bien. Mustafa todavía tiene que revelar la joya de la corona de Goreme, la Iglesia Tokali. Esta iglesia fue una de las iglesias imperiales y una de las iglesias más grandes de tipo basílica de Capadocia. Lo que distingue realmente a esta iglesia es el intenso color azul que domina los frescos ornamentados. Es un azul muy brillante y es diferente a cualquier otro azul que hemos visto. Sí. El color azul viene del lapislázuli. Es un color muy singular. ¿Y qué ocurre en estas escenas? Cada imagen es una continuación de la historia. Esa es el concilio de Jesús en el que llama a Mateo. En la siguiente imagen llama a los pescadores. San Pedro, Andrés, Juan... Andrés, mi tocayo, ya veo. Andrés, sí, muy bien, y es muy guapo. Sí. La siguiente imagen empieza con uno de los milagros de Jesús. Convirtiendo el agua en vino. Sí. ¿Y aquí sois famosos por el vino? Ha sido muy famoso en Capadocia en todas las épocas de la historia. Los frescos de azul intenso de la iglesia Tokali también se conocen mundialmente gracias a su ingrediente especial, el lapislázuli, extraído de una cordillera de Afganistán. Estamos a miles de kilómetros de Afganistán. ¿De dónde sacaban esta piedra hace tantos años? En la antigüedad, una de las rutas más importantes fue la ruta de la seda. Y como esto suponía una gran propaganda del poder del Imperio bizantino, en estos lugares se gastaba mucho dinero. Se calcula que en dinero actual, el coste de trasladar una cantidad tan inmensa de lapislázuli supondría millones. Esas escenas de las auroras de Jesús son de un amarillo muy brillante.
Para el amarillo de esas pinturas se utilizaron hojas de oro. ¿Por qué crees que la gente debería visitar esta iglesia en Goreme? En primer lugar, esta es una de las iglesias colosales y de las iglesias más grandes, además del mejor ejemplo del Renacimiento macedonio. Eso quiere decir que 500 años antes del Renacimiento italiano se produjo este Renacimiento en Anatolia, en Asia Menor. A Capadocia no le faltan maravillas antiguas. A tan solo 30 kilómetros de las chimeneas de Hadas se asienta la ciudad de Derinkuyu. Mientras Andrew explora un pueblo desértico, se topa con una auténtica joya oculta. Como cronista de viajes, he aprendido que si quieres conocer realmente un lugar, tienes que rascar por debajo de la superficie. Y eso es lo que haremos. Mucho más allá. Oculta bajo estas ruinas de un pueblo había una ciudad de 20.000 habitantes. Hoy he venido a explorarla. Esta ciudad subterránea estuvo habitada durante una época especialmente turbulenta en la historia de Turquía. Durante siglos se libraron guerras para ejercer el control sobre Anatolia. Para evitar la persecución, los habitantes de Derinkuyu se ocultaron bajo tierra. Los residentes del subsuelo solo contaban con herramientas manuales para agujerear 75 metros bajo la superficie. Ahora, para aquellos dispuestos a adentrarse por los estrechos túneles, hay toda una serie de estructuras para explorar, y fueron el hogar de 20.000 personas. Derinkuyu es una red de ciudades subterráneas que hay en Capadocia. No es la más grande ni la más antigua, pero sí la más profunda. Estoy en la iglesia cruciforme, tallada en la piedra bajo la superficie. Como ciudad, Derinkuyu tenía de todo para vivir cómodamente. Había lugares para la oración, escuelas, establos para el ganado, bodegas, un complejo sistema de ventilación y agua potable. En realidad, Derinkuyu significa pozo profundo. A pesar de que algunos de estos pasadizos son muy estrechos, algunas de las cámaras son bastante grandes, incluso arquitectónicas. Y lo más asombroso es pensar que todo esto se talló a mano. Derinkuyu está formada por 18 plantas subterráneas independientes y provistas de aproximadamente 15.000 conductos de ventilación para mantener una circulación constante de oxígeno. Así es como vive un roedor, en su madriguera subterránea. La verdad es que es muy chula esta ciudad de nido de abeja, a menos que seas una persona corpulenta o sufras de claustrofobia. Las ventajas de vivir en un cruce de caminos son el comercio y la riqueza. Las desventajas son las invasiones constantes. En la Edad de Hierro, los hititas fueron los primeros en tallar la piedra como defensa, pero a lo largo de la historia, en cada conflicto, los habitantes ampliaban su ciudad subterránea. Derinkuyu ejemplifica la contienda que suponían las grandes rutas comerciales de Turquía en la región. Sin embargo, más allá de la ruta de la seda, el comercio dio lugar a una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A cientos de kilómetros al oeste de Derinkuyu se asienta lo que tal vez sea la maravilla arqueológica más famosa de Turquía, Éfeso. A un tiro de piedra del mar Mediterráneo se encontraba una inmensa ciudad helenística que posteriormente cayó bajo el control del poderoso Imperio Romano. Está excepcionalmente bien conservada y es como retroceder en el tiempo y caminar por las mismas calles que los romanos antiguos.
Al ser una de las ciudades más grandes del Asia Menor romana, los arqueólogos llevan trabajando en ella desde el siglo XIX. Andrew va a reunirse con el arqueólogo principal, Martin Steskal, y se va a ensuciar las manos. Me alegro de verte, Martin. Hola, hola. ¿Qué tal? Yo bien. ¿Y tú? ¿Quieres echarme una mano? Sí, podrías aprovechar un par de manos más. Sí, claro. Coge una rasqueta. Vale, Hay mucho trabajo por hacer. muy bien. Queremos saber un poco más de esta parte de Éfeso, de la que sabemos muy poco. Esto era una ánfora. Las ánforas se utilizaban normalmente para transportar el vino o el aceite de oliva. Ya, botellas de vino romano. Exacto. Fascinante. ¿Y eso significa que estamos en una cocina ahora mismo? No, no, en absoluto. En realidad es basura. La necesitaban. Necesitaban mucho material para nivelar las habitaciones. Reciclaban. Reciclaban, sí. De todos modos, hoy no tendría el mismo encanto si tirásemos un montón de latas de cerveza en una habitación. No sería tan bonito como esto. Cierto, sí. Afortunadamente utilizaban arcilla y objetos de cerámica por entonces. ¿Cómo vamos? ¿Estoy consiguiendo algo? Sí. Intenta retirar la tierra con cuidado. Sin romper nada. No, no. En cuanto saques este fragmento, lo llevaremos a la casa de excavación. La limpiaremos bien e intentaremos fecharlo. Después tendremos una idea del periodo al que pertenece. Si son hallazgos especiales, los llevaremos al laboratorio de restauración. Es especial para mí porque lo estoy desenterrando. Sea lo que sea, es precioso. Y pensar que un humano hizo esto hace, seguramente, unos 2000 años. ¿He adivinado? Sí, sí, sí. Es casi como una pieza. Voy a seguir con la rasqueta. Sí, muy bien. Ahí la tenemos. ¿En serio? Vale, ya está. Ahí está. Perfecto. Es una pieza bastante completa. Tiene el mango. Sí, sí. ¿Qué antigüedad crees que tiene? Seguramente sea de los últimos romanos. Sí. Cuando dices los últimos romanos, ¿te refieres al siglo II, III o posterior? Podría ser posterior del cuarto, quinto, sexto o séptimo. Es increíble poder venir aquí, excavar en la tierra y sacar esto. Nos susurra desde el pasado y dice algo sobre una forma de vida diferente y de la vida en la ciudad. Y lo cierto es que este suelo está lleno de esto, está lleno de estas piezas. Éfeso sigue desvelando datos sobre cómo vivían sus antiguos residentes en una de las ciudades más prósperas de Roma. Y Martin tiene el ejemplo perfecto para ilustrar lo rica que se volvió la ciudad. Cuéntame qué estamos mirando. Ahora mismo estamos viendo la biblioteca de Celso. Es uno de los edificios más importantes de Éfeso en realidad. Se construyó a principios del siglo II después de Cristo y lo construyó Aquila, el hijo de Celso. Ambos fueron cónsules de Roma, así que alcanzaron el mayor rango posible en la administración romana. ¿Y qué importancia arqueológica tiene la biblioteca en Éfeso? Estaba llena de libros de pergamino y estaban almacenados en estantes justo detrás de esta fachada. Seguramente contenían todo lo que había en el mercado negro por entonces: teatro, poesía, canciones. ¿Un ciudadano romano normal podía entrar y leer un libro? Sí, si eras ciudadano, podías entrar ahí, coger un libro de pergamino y estudiarlo. Es una fachada majestuosa. ¿Qué nos dice un edificio como este sobre la ciudad de Éfeso en aquella época? Nos dice que la ciudad contaba con los medios para construir edificios como ese y tenía los conocimientos tecnológicos, los materiales que se necesitaban y a los artesanos que necesitaba. Además, Éfeso fue una ciudad de intercambio comercial y todos los materiales que se necesitaron se comercializaban a través de este puerto. En la época romana, Éfeso se convirtió en una ciudad rica y poderosa del imperio. ¿Y qué pasó después? Éfeso tenía un problema concreto y era el enclavamiento del cordón umbilical de la ciudad, el puerto. El puerto se llenaba continuamente de sedimento y el motivo principal venía originado por el hombre. La intensa deforestación de las montañas provocó mucha erosión y también mucha sedimentación de los ríos pequeños que llegaban hasta el mar. ¿Se construyó en el mar? Sí. ¿Y a qué distancia estamos ahora del mar? Ahora estamos a 7 kilómetros de la costa. Es sustancial. Sí. Los barcos grandes no podían llegar hasta Éfeso. ¿Y cuando se interrumpió esa ruta comercial, la ciudad simplemente murió? Se acabó su esplendor.
¿Y qué podemos aprender de Éfeso? Que tenemos que cuidar el medio ambiente. Es posible que Éfeso diera lugar a su propia desaparición, pero Martin tiene un último ejemplo del pasado glorioso de la ciudad. Bueno, Martin, ¿qué estoy viendo aquí? Ahora estamos en el templo de Artemisa. Este famoso templo fue considerado como una de las 7 maravillas de la antigüedad. No queda mucho, como puedes ver. Pero tú eres arqueólogo, Sí. así que despeja las lagunas. Vuelve a situarme el templo. Ahí tenemos esa columna que se volvió a erigir en la década de 1970 y mide aproximadamente 14 metros de altura. Tenía más o menos un tamaño de 120 por 70 metros. ¿Y cuántas columnas había en total? Unas 120. Así que era un edificio increíblemente grande. Sí, era sencillamente enorme. Y alto. Sí, En este lugar ha habido mucha historia. sí, sí. Y lo podemos comprobar. Sí, lo podemos comprobar. Tenemos el templo de Artemisa enfrente de nosotros. Tenemos la mezquita Bey a nuestra izquierda. Tenemos la inmensa catedral cristiana dedicada a San Juan en la terraza superior. Tenemos un muro bizantino allí y un fuerte otomano en la cima de esta pequeña colina. Y toda esta región es así, con una civilización encima de otra. Sí, sí. Si bien el templo fue víctima de incendios provocados y terremotos, Éfeso contó con financiación para reconstruirse a una escala incluso mayor. Sin embargo, cuando la ciudad perdió su puerto y el importante comercio, la antigua maravilla quedó destinada al declive. Más hacia el interior, Andrew se dirige hacia una ciudad en ruinas cuyos secretos se han descubierto recientemente. Sir, where are you coming from today? Any food, alcohol, or tobacco in your bags? You bring anything back from your trip? Fresh fruits not allowed. You have a live one. We found a total of 4 birds. Nothing else in the bags. There's cigarettes in there. You got bugs inside of your beans. It's like a traveling pharmacy. Coffee is supposed to be brown, right? That's cocaine. Control de aeropuertos, USA. Esta noche a las 10:50 en National Geographic. A tan solo unas horas en coche de Éfeso, la ciudad de Stratonicea muestra cómo la vida más alejada de la costa tuvo un destino muy diferente. Andrew abandona la autopista para adentrarse en una carretera de tierra, pasando por un pueblo otomano desmoronado. Hoy sigue ocupado y sus jardines están cubiertos de mampostería romana. Estos son los restos de Stratonicea. Antiguamente fue una ciudad importante, un asentamiento que, de forma excepcional, ha estado habitado continuamente desde la Edad de Bronce. Andrew comienza su exploración en las inmensas puertas de la ciudad. Stratonicea conectó en su momento Turquía occidental, central y meridional a través de una compleja red de rutas comerciales. A pesar de no haberse reconstruido, se evidencia su antigua riqueza. Ahora, las capas de historia de la ciudad se están desvelando poco a poco. Estoy caminando por una calle de piedra de la época otomana, remontándome a 1000 años atrás por unos escalones de mármol en esta calle helenística. Estoy caminando literalmente más atrás en el tiempo. La ubicación perfecta de Stratonicea atrajo de manera inevitable la atención del formidable Imperio Romano, aproximadamente en el año 130 a.C. No fue tan malo que la conquistara una poderosa civilización. Los romanos eran los reyes de la comodidad, tal y como Andrew está a punto de averiguar.
Esto es una letrina pública, y aquí sentado te haces una idea de cómo era la vida en Stratonicea, ya que una ciudad de 120.000 habitantes requería un sistema de alcantarillado bastante sofisticado. Con el drenaje, todas las personas venían y utilizaban el retrete, y las aguas residuales salían de la ciudad para así evitar una importante crisis de salud pública. Es sensacional estar aquí sentado y sentir lo ergonómicos y cómodos que son estos asientos de mármol. En la actualidad, ir al retrete suele ser un momento más privado, pero para los romanos era un acontecimiento social. Te sentabas aquí con tus amigos o perfectos desconocidos y se intimaba mucho. Se podría decir que mejilla con mejilla. La sensación de asombro de las ruinas remotas y prácticamente desconocidas de Stratonicea es embriagadora. Y Andrew ha dejado lo mejor para el final. A más de 250 metros de distancia, se cree que se encuentran los restos del gimnasio más grande de la antigüedad. Este gimnasio de Stratonicea debió de ser el más grande de estas características. Originalmente tenía el tamaño de 4 campos de fútbol y cuando los atletas venían aquí se desnudaban. De ahí la palabra gimnos o desnudez en griego. Con el tiempo se añadieron otras materias al currículo: moral, ética, filosofía, y los jóvenes alumnos se reunían bajo los pórticos cubiertos para escuchar las ponencias. Este gimnasio clásico, con su enfoque en mentes y cuerpos sanos, se convirtió en el modelo de la educación moderna. Para vislumbrar la auténtica grandeza de Stratonicea, Andrew ha reclutado a Aiden Erkus, cuyo trabajo de reconstrucción está ayudando a los arqueólogos a restaurar la antigua ciudad. A través del arte, Aiden puede poner de manifiesto el pasado glorioso del gimnasio. Estoy intentando dibujar lo que veo, pero tú estás dibujando cómo era en aquella época. ¿Puedes contarme lo que ocurría en aquel entonces a través de estos dibujos? Para volver a erigir este edificio, por así decirlo, me están ayudando arqueólogos y arquitectos que trabajan aquí. Después, para mostrar el estilo de vida o las actividades cotidianas, reúno datos de filósofos y me inspiro en películas y documentales. Y al ser este uno de los gimnasios más grandes que quedan del mundo, ¿tú qué ves? ¿Qué ocurría aquí? Aquí vemos a un profesor enseñando a unos alumnos. Un estudiante de doctorado que estudiaba los juegos que se practicaban aquí vio durante su investigación que había tableros de ajedrez. Al saber que los atletas y los soldados podían trabajar juntos aquí, hice un boceto de soldados jugando al ajedrez. Hice la escena más realista y mundana de esa forma. ¿Y cómo es mirar estas piedras y darles vida de esta forma? Cuando dibujo, tengo la sensación de viajar hacia esa época. No siempre es fácil regresar. Y dime, Aiden, ¿qué opinas de mi dibujo? La perspectiva es muy buena, muy sólida, me parece impresionante. Gracias. Sí. ¿Qué tengo que hacer para mejorarlo? El contraste entre el terreno intermedio debería ser más fuerte. Si resaltas el contraste un poco más, sombreándolo, estaría mejor. Aiden, tengo la sensación de revivir la historia. Los hombres se reunieron en este lugar durante mucho tiempo. Los hombres mayores enseñaban a los más jóvenes a través de sus conocimientos y experiencia en este lugar hace 2000 años. Andrew tiene la suerte de haber visto Stratonicea en los primeros días de su excavación. Caminar por un yacimiento arqueológico tan importante, totalmente solo, es una experiencia insólita y mágica. Sin embargo, ¿cómo descubren los arqueólogos los secretos que yacen bajo nuestros pies? Sir, where are you coming from today? Any food, alcohol, or tobacco in your bags? You bring anything back from your trip? Fresh fruit, not allowed. You have a live one. We found a total of 4 birds. Nothing else in the bags. There's cigarettes in there. You got bugs inside of your beans. It's like a traveling pharmacy. Coffee is supposed to be brown, right? That's cocaine. Control de aeropuertos, USA. Esta noche a las 10:50 en National Geographic.
6 países europeos ondean su bandera y te invitan a ver su hogar desde una nueva perspectiva. Europa desde el cielo, nueva temporada. El domingo a las 4 en National Geographic. Siguiendo la ruta de la seda más hacia el interior, nos trasladamos a una antigua ciudad de Anatolia, la Odisea. Su emplazamiento estratégico en una ruta comercial bulliciosa atrajo a los romanos a la zona. Y bajo su dominio, enseguida se convirtió en una de las ciudades comerciales más importantes de Turquía. Para poder experimentar cómo se viviría como un habitante de la Odisea, Andrew se dirige al extremo oeste, a lo que fue el corazón cultural de la ciudad, el teatro. El anfiteatro de la Odisea fue enorme. Aquí se reunían miles de espectadores para disfrutar de la obra más reciente, y estas inscripciones nos muestran que la gente podía comprar y reservar sus asientos. Abajo, en el fondo, se sentaban los ricos, pero aquí arriba estaban los asientos económicos, y adivinen cuáles se mantienen en pie. Las ruinas de la Odisea han sido minuciosamente reconstruidas a lo largo de 10 años de descubrimientos y excavaciones. Si bien muchos de los antiguos e impresionantes restos de la ciudad saltan a la vista, el arqueólogo Baris Yener utiliza la tecnología para obtener una vista previa de lo que todavía está por descubrir. ¿Qué es este aparato? Este aparato envía señales de alta frecuencia a la Tierra y transmite y recibe. Podemos encontrar qué tipo de estructura está enterrada en el subsuelo. ¿Y cómo lo has utilizado aquí, en la Odisea? Encontramos muchas estructuras antes de las excavaciones. Conocemos los planos y sabemos cómo es el edificio. Así que antes de invertir mucho tiempo retirando toda la tierra, ya sabéis que merece la pena. Sí. ¿Puedo probar? Sí, sí. ¿Así? Sí. Simplemente tiro y envía señales debajo de la tierra. Abajo, sí. Estoy notando que hay una estatua griega aquí abajo ahora mismo. Preciosa. Ojalá. Nada de oro por ahora. No. Espera, tal vez aquí. No, no. El trabajo de Baris continúa desvelando los secretos de la Odisea y hace tan solo unos años se descubrió una iglesia monumental. Ocupaba toda una manzana y fue un lugar de oración de inmensa importancia, que incluso se menciona en el libro de las Revelaciones. Ahora estamos en el interior de la iglesia de la Odisea, que excavamos en el 2010. Fue una de las iglesias más grandes de la Odisea, y es importante porque fue una de las primeras de Anatolia Occidental. Durante el reinado de Constantino el Grande, el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, empezaron a aparecer las primeras iglesias en Turquía. La Odisea se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Para el cristianismo primitivo este fue un lugar importante? Sí, sí. También porque la cristianización de la región fue importante. Los primeros cristianos empezaron a partir de esta región. Y después de Jesucristo, el cristianismo se extendió primero en Antioquía, pero este fue un paso importante para abrirse camino hacia Occidente y Europa. Sí, sí, sí. Cuando Constantino legalizó la religión, el arte de los romanos se combinó enseguida con la fe cristiana. ¿Estos son mosaicos originales? Sí. Conservamos lo que encontramos después de las excavaciones. Y no son piezas pintadas, son piedras de color natural. Son piedras de color natural. Los decoraban piedra por piedra. Tienen una gran calidad, muy especial para el arte bizantino inicial. Con la reciente tolerancia hacia el cristianismo, muchos habitantes de la Odisea quisieron convertirse a la religión.
Ahora estamos entrando en la sala del baptisterio. Las poblaciones de paganos cambiaron su religión al cristianismo. Podemos ver la pila que utilizaron para convertir a la gente al cristianismo. Y es realmente un símbolo duradero de la conversión al cristianismo. Sí. Todo el que entraba en la iglesia era bautizado. Sí. Podemos ver la planta en cruz. Seguramente el sacerdote de la iglesia se situaba ahí. Los incitaba y podían ir ahí y convertirse en cristianos. Fue desde este mismo lugar donde muchos de los primeros cristianos se embarcaron en su viaje en el siglo IV. Sin embargo, Varys todavía no ha revelado cómo alcanzó la Odisea su altura tan sublime. En el epicentro de esta antigua ciudad estaba el comercio. Y en su apogeo, los negocios florecieron. La Odisea vendía textiles y prendas a todo el mundo. Sí. Y se volvió muy rica. Sí. ¿Pero qué hicieron con todo ese dinero? Construyeron edificios muy ornamentales. Y como eran ricos, necesitaban divertirse. Construyeron 2 teatros, uno en el extremo norte y otro en el extremo oeste, además de un estadio inmenso. ¿Y qué iban a ver, al estadio o al teatro? En el estadio, la actividad principal era el deporte. El lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, las carreras, saltar o la lucha eran las especialidades del estadio. Pero después del período romano, cambiaron a las luchas de gladiadores. La Odisea fue famosa por sus luchas de gladiadores. Sí, muy famosa. ¿Cuánta gente vivía en la Odisea? Si observamos la capacidad de los teatros, podemos calcularlo. Vivían más de 50.000 personas en la Odisea. ¿Cómo conseguían el agua para 50.000 personas? Ya, el agua fue un gran problema en la Odisea. No hay recursos de agua. Podemos ver que estamos en una meseta alta. Pero conseguían el agua gracias a la ingeniería romana, desde las laderas de las montañas. Tenemos que pensar en la importancia de su ubicación. Está en el cruce de caminos de las rutas comerciales, y la ubicación de la ciudad era mucho más importante que los recursos de agua. Al caminar entre las columnas colosales de la Odisea, Andrew puede hacerse una idea de la riqueza y la grandeza que la ruta de la seda aportó a las antiguas ciudades de Turquía. Pero para el último tramo de su viaje, Andrew se dirige a un lugar donde la madre naturaleza es la protagonista. Pamukkale. Este paisaje blanco como la nieve se ha esculpido a lo largo de los milenios gracias a los manantiales ricos en calcio. El agua, cargada de minerales y calentada bajo la superficie de la corteza terrestre, sale forzada hacia la superficie. A medida que forma cascadas en Pamukkale se produce una reacción única en la atmósfera que da lugar a las famosas terrazas blancas. Según la leyenda, las aguas ricas en minerales tienen el poder de otorgar a los bañistas una belleza sin comparación y puede sanar un sinfín de dolencias. Durante miles de años, los viajeros cansados han frecuentado estos manantiales cálidos. Parece que no hay un lugar mejor para que Andrew reflexione sobre lo que ha sido un viaje profundo por Turquía. Comencé este tramo de mi viaje dirigiéndome al este, viendo el amanecer desde la cima del monte Nemrut. Ahora estoy mirando hacia el oeste, viendo la puesta de sol en las resplandecientes piscinas de Pamukkale.
Entre medias, he atravesado paisajes de leyenda y he seguido los pasos de los antiguos comerciantes y los primeros peregrinos que caminaban por las calles de la ciudad y de los que se escribió en algunos de los libros más antiguos del mundo. He viajado a través del tiempo y he sido testigo de primera mano de que la belleza de Turquía está vinculada a nuestra propia historia, la historia de la humanidad y la civilización moderna.